características o requisitos de características para tener éxito en tu ministerio. Hay requisitos para ser exitosos en el Señor y necesitamos aprender esos requisitos que son necesarios en la iglesia del Señor. Y uno de eso es la obediencia. La obediencia es el pilar principal de tener un ministerio poderoso. Cuando usted es obediente a Dios, nos indica que cuando hay obediencia, hay deseo de servir a Dios. Pero cuando no hay obediencia, no va a haber nada que podamos hacer, aunque tengamos a Dios al mismo, aunque tengamos a Dios al lado. Una de las cosas apremiantes es esa. Y Dios, a través de esta lectura, el profeta Jeremías, él fue un hombre que fue tomado a temprana edad, desde muy joven, a ejercer el ministerio profético del Señor. Y ese ministerio profético Dios lo llevó para que hablara al pueblo de Israel exactamente en Judá. Habían dos reinados, ¿verdad? Después del reinado de David, el hijo de Salomón, se dividió el reinado del norte y el reinado del sur. Y en el reinado del norte estaba Jeremías en Judá. En ese tiempo, antes de que invadieran a Judá, Babilonia, el rey de Babilonia, antes que lo tomara y tomara posesión de ellos, Dios le ha preparado profetas para seguir enseñando el mensaje de la palabra de Dios cuando salieron de Egipto. Y Dios lo llevó arriba, llevando a la tierra prometida. El Señor siempre, después que lo sacó ahí, porque había tantas cosas que ellos aprendieron allá y que Dios quería purificarlos. Es más, Dios los saca de ahí, de Babilonia, porque en Babilonia había mucho paganismo, mucha idolatría, muchas cosas, y el Señor quería purificarlos. Por eso Dios no levanta un altar allá en Babilonia, sino que lo saca afuera para adorar. Dice, el Señor los trae para adorar, por eso utiliza a Moisés para llevar la oración a un lugar donde Dios le agrada. En esa situación estaba el pueblo de Judá. Y Dios comenzó a hacer esto y comenzó a hacer de una manera poderosa. En ese tiempo de Judá, cuando el profeta Jeremías comienza a ver eso, de alguna manera llegaron algunos reyes que todavía tenían esa manera de llevar el mensaje y había contaminación dentro del culto. El culto se había paganizado. El culto no había una adoración ferviente que Dios se manifestara. Esa es la preocupación, que hoy cuando hay obediencia, entonces la presencia de Dios comienza a funcionar. Cuando hacemos la adoración a Dios de alguna manera que no está en una obediencia, comienza a fallar todo, comienza no a direccionar la dirección de Dios. Es necesario que nosotros hoy aprendamos que la obediencia garantiza la bendición de Dios y la presencia de Dios. Y este hombre comenzó a hablar acerca de esto. Y dice el versículo 21 para iniciar: así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, añadid vuestros holocaustos y vuestros sacrificios y comed carne. O sea, Dios le dice, bueno, mira, está bien que hagan los sacrificios, pero ahora, ¿por qué lo hacían? Cada vez que el sacrificio se llevaba, se comía todo el sacrificio. Ahora, se volvieron de alguna manera por algo comer o beneficiarse su propio bien. No había algo que beneficiara a Dios, que diera una oración a Dios. Y dice, bueno, lo añaden ustedes para comenzar y hacer esto. Y ahí comienza un punto que el Señor comienza a hablar a través del profeta Jeremías, que había algo que andaba mal. Y es lo que hoy por hoy podemos mirar a través de la Escritura. Ahora, si leemos el versículo 22, dice, porque no hablé yo con vosotros vuestros padres, oiga bien, ni nada de los que le mandé acerca de los holocaustos, ni víctimas, ni día de lo que los saqué de la tierra de Egipto. Entonces dice, yo los saqué, yo no les pedí esto. ¿Qué pide Dios?
más bien obediencia. Porque ellos lo hacían en sacrificio y lo hacían. Quizás lo traemos en el panorama nuestro, venimos acá, ¿verdad? Y venimos aquí de pronto quizás a hacer un sacrificio. Pero el sacrificio no puede ser para beneficiar a nosotros, sino para que la adoración sea a Dios. Hay gente que busca a Dios por necesidad, porque necesita, porque a veces necesita que Dios le ayude. Y su corazón está lejos de Él. Cuando el corazón está lejos del Señor, lo que hacemos lo hacemos por beneficio propio. No lo hacemos para que Dios se glorifique. Lo importante de esto es que Dios, que cada uno de los que nosotros levantemos ante el Señor Dios Todopoderoso, que sea Dios glorificado. ¿Eso qué implica? Que hay obediencia. Entonces le digo, mira, yo lo saqué de Egipto, yo lo traje y no le pedí eso. ¿Sabe qué les pedí? Obediencia. Pero sin embargo, si ustedes van a hacer un sacrificio, y de pronto, háganlo, pero que el sacrificio no sea simplemente para beneficiar a ustedes, sino que la adoración. Entonces, con esto estamos echando aquí a Dios a un lado, mientras que nos estamos beneficiando del sacrificio. Es necesario que hoy aprendamos que todo lo que hagamos debe ser para honra y gloria de Dios. Si lo hacemos para honra y gloria de Dios, yo te aseguro que todo lo que tú vayas a hacer es bendecido. El Señor lo prometió. Y yo bendeciré el fruto de tus manos. Todo lo que tocares será bendito. Cuando hacemos eso, la bendición de Dios, entramos en un trance de obediencia y Dios comienza a funcionar de una manera poderosa. Ahora voy a leer el versículo 26. Mas esto le mandé diciendo, escuchad mi voz y seré para vosotros Dios, y vosotros me seréis ¿qué? Pueblo. Andad en todos mis caminos que os mandé para que os vaya bien. ¿Está cuenta? Ahí. Yo le he mandado para que oigan mi voz, para que me obedezcan. Y entonces yo seré para ustedes Dios. Y Dios hizo eso siempre, mandó profetas de distintas formas para que el pueblo siempre no faltó profeta, pero ¿saben lo que faltaba? Obediencia. No escuchaban, y siempre usted va a notar que el pueblo de Israel andaba en un momento cautivo y en otro momento el Señor los sacaba del cautiverio. Y seguían y pasaban en cautiverio y en cautiverio. Era, a pesar de eso, comenzaba porque comienza a suceder eso cuando prestamos a Dios a una cosa. Cuando no oímos a Dios, Dios comenzó a hacer eso. Y Él lo hizo y comenzó a hacer que Dios. Ahora, si usted se da cuenta, vamos a mirar el versículo 24. Léalo por usted, por favor. Vamos a leerlo. Y no oyeron ni se inclinaron sus oídos, antes caminaron en su propio consejo. Endurecer su corazón malvado y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Bueno, comenzaron ellos no a dar pasos hacia adelante, sino hacia atrás. Comenzaron a dar pasos hacia atrás porque no había obediencia. No escucharon exactamente, hicieron lo que ellos quisieron hacer. Qué bueno que la elección en nuestras vidas sea el Señor. Y comenzó Dios a hacer tantas cosas. Y en ese reinado, ¿sabe quién reinaba en ese tiempo? Reinaba el rey Joacías, que comenzó a hacer la reforma. Él comenzó a hacer la reforma. Él también comenzó, ¿sabe cuántos años comenzó el rey Joacías a gobernar? A los 8 años. El rey Joacías. Primero, había reinado él, Amón. Antes de él, Manasés. La diferencia entre los dos, entre Amón y Manasés, era que a pesar de que ellos hicieron lo malo que les fue judíos, siempre Manasés se arrodillaba y veía la dirección de Dios. En cambio, Amón no. Amón nunca se arrodilló a Dios. Pero imagínate, para llevarte el contexto, cómo estaba la nación. Estaba direccionada, el culto, no era el culto que agradaba a Dios. Por eso nosotros tenemos que preocuparnos cuando adoremos a Dios. Yo estoy seguro que la oración que usted está llevando a cabo, Dios le agrada. Si usted no se preocupa
que tu oración no le agrada a Dios, es un análisis que debemos hacer todos. Un análisis. Señor, ¿será que lo que yo estoy haciendo es agrada? ¿Será que yo estoy haciendo muy agrada? Esa debe ser nuestra preocupación. Y Dios le mandaba que ellos vinieran, porque si la presencia de Dios, si la respaldo de Dios, difícilmente yo le tengo que decir que es una reunión cualquiera. Una reunión cualquiera, como la puede decir en el culto de Dios, una reunión diferente. Es una oración donde el centro de la oración debe ser el Señor. Y si no es la oración el centro del Señor, no hacemos nada, pero es culto. Por eso se llama culto, ¿verdad? Porque viene de la cultura de Dios, donde Dios se celebra la oración de Dios. Y es importante que Dios comenzó a hacer eso, y comenzó a hacer reformas y a tratar de llevar a cabo todo esto. Ahora, mire lo que dice el versículo 25, por favor. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto, hasta hoy, yo envié todos los profetas. ¿Y qué más? ¿Se da cuenta? O sea, Dios desde el momento, Dios comenzó a ver. Aquí Dios comenzó a ver, pero ¿qué pasaba? Nunca oyeron. Pero Dios es continuo, desde que salió de Egipto, Dios atrasó el hecho. Dios atrasó el hecho. Comenzó a mandar un profeta, donde salieron de un lugar donde hay tanta contaminación, donde quizás la mente se ha vuelto diferente, pero necesitamos que la mente esté pronta para ver a Dios. Cuando usted tiene una preocupación, cuando usted tiene un problema, cuando usted tiene otras cosas en la mente, su oración no es directa a Dios. No es directa. Entonces, el Señor empezó a mandar profetas. Desde el momento empezó a mandar profetas. Mande profetas, y los profetas no escuchaban a los profetas. El Señor le mandó siempre. El salmista mandaba profetas al Señor, y el pueblo era un pueblo rebelde, un pueblo que no escuchaba la voz de Dios. No había nada que pudiera hacer el Señor, aunque todo hizo el Señor para hacerlo. Por eso, hoy, mi querido hermano, y comenzó a través de eso, y levantó un hombre como Juan, como Joacías. Y desde los 8 años comenzó a gobernar. Yo quiero que vaya conmigo ya para que nos veamos un poco acerca de lo que dice el profeta, el segundo. Vamos a ir Crónicas, primer libro de Crónicas 34, para mirar un poco es el segundo libro de Crónicas, segundo. Pero claro, ese yo lo busco, mi hermanito. 34. Ahora, primero vamos a mirar el 34. ¿A los cuántos años? Comenzó a reinar, así es. Y comenzó a reinar 31 años, reinó en Jerusalén. Ahora, mire el versículo 3. Ahí comenzó el Señor a reformar. Dice, a los 8 años de su reinado. Ella dice, siendo él un muchacho, era joven, siendo un muchacho comenzó a buscar a Dios de David, de sus padres, y a 12 años comenzó a limpiar a Judá. ¿A los cuántos años? 12 años. Comenzó a limpiar a Judá, pero estaba sucio. Toda esa oración estaba perdida. Estaba bien fea la oración. ¿Por qué? Porque no había una dirección y comenzó a limpiar. Comenzó a limpiar. Mire lo que comienza a decir el versículo 4. Derribó todos los altares de los Baales y hizo pedazo a los hermanos del sol que estaban cerca de los hermanos del sol. No, por encima dice, por encima, y despedazó también las imágenes de acera y esculturas y estatuas fundidas, y desmenuzó y esparció de polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificio. Y empieza el hombre a limpiar. Porque es necesario que nuestra vida debe hacer una reforma, comenzar a hacer una reforma. Hay que reformar
en nuestro interior, en nuestra familia, en nuestra relación que hay con nosotros. Hay algo que está incluido en la gracia de Dios y eso necesitamos que la iglesia de Dios sea reformada. Ahora, el que reforme esto a través de la palabra de Dios, el Espíritu Santo, comienza a reformar tu vida. Comienza a agilizar algo mejor. Por eso hoy necesariamente necesitamos que nuestras vidas sean reformadas, sean edificadas a través de Dios. Y tenemos una vida de poderoso del Espíritu Santo, que nos hace reabrir y hacer que las cosas comiencen a funcionar. Pero eso demoró poco tiempo. Por eso la denuncia del Señor a través del profeta. Porque a pesar de tener a Job, no tenía personas que le ayudaran. Había mal dirección, había malos consejeros. Al lado del profeta y llamado Dios y Rey, o así era. Y no había consejero. Por eso necesitamos que yo tenga un buen consejero. ¿Sabes que un buen consejero que puede tener y utilizar? Debe por tener la presencia de Dios. Alguien le puede dar un consejo, pero el Espíritu Santo estará ahí ayudando para darle un mejor consejo. Y él, a pesar de que tenía la voluntad, pero también era joven. Era joven. Y tenía sus personas que lo direccionaban. Y sabe, este muchacho murió joven. No demoró mucho su reinado. No demoró. ¿Por qué? Porque tenía malos consejeros. Ahora, al tener malos consejeros, a pesar de que tenía una nieve de servir a Dios, no tenía la dirección de Dios. Porque tienes que aprender esto, no escuchar a Dios, sino que ser colocar en sus propios pensamientos y hacer lo que sucede. Y si uno, mira la diferencia. O sea, esto nos trae a nosotros a pensar en estas cosas. Entre ellas, que nosotros debemos aprender y agilizar, escuchar la palabra de Dios. ¿Y cómo se escucha? A través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo te va a ayudar para que el mensaje de Dios sea bastante poderoso para poder tener la dirección de Dios. Y eso hizo el hombre de Dios. Ahora, mira que este muchacho comenzó a tener dificultad porque no tenía un mayor consejero. Él comenzó a celebrar la Pascua, comenzó a hacer cosas importantes, pero ¿qué pasó? Lo que pasó con este muchacho es que Dios lo había llamado. Mira, si puedes mirar conmigo, allá en mi mismo segundo libro de Crónicas, capítulo 35, versículo 20, donde tenemos la muerte de Joacía. Dice la palabra de Dios ahí. En el versículo 20 del capítulo 35. Y después de todas estas cosas, luego de haber preparado Joacía la casa del Señor, Necao, el rey de Egipto, subió para hacer la guerra. Oye, él subió para hacer la guerra. ¿Y qué pasó? Comenzó a hacer, ahora iba a cruzar el rey Necao, iba a cruzar por el lado del territorio de Judá. Ahora, el sitio donde iba a pasar era Tarquemus, junto al Éufrates, y salió Joacía contra él. Y Necao le envió el mensajero diciendo: yo tengo yo un rey de Judá, yo no vengo contra ti, rey, sino contra la casa que hace la guerra, y Dios me ha dicho que me apresure a dejar el pueblo. Y dice, deja de ponerte a Dios, quien está conmigo, mas no sé que te destruya. Mira qué importante. Qué importante. Cuando tú no aprendes a escuchar a Jesús, y cuando tú aprendes a escuchar a Dios, diga el mensaje, diga el mensaje, el Espíritu Santo te dará la certeza final. La certeza, aunque sea el libro, que la vida hablarán.
Mientras tanto, este hombre no debe de simplemente iba a pasar. Simplemente iba a pasar. Porque una vez asesoría. Tus asesores deben ser la palabra de Dios. Tus asesores deben ser también el Espíritu Santo. Ahora, él no estaba haciendo nada, estaba bien. Pero él le dijo, yo no vengo contra ti, contigo no hay problema. Contigo no, déjame que yo pase. Y así tuvo malos consejeros y empezaron a decirle, no lo dejes, porque va a pasar con tu territorio. Hay que comenzar a ver, comienza orgullo, comienza cosas que están todavía en nuestra vida, algo vivo, quizás lo que hoy afecta a muchas personas. A mí afecta a muchas personas, por no aprender a escuchar. ¿Qué es eso, presidente? Usted lo va a ver. Dice que a pesar de eso, no se quitó, sino que se disfrazó. Ahora, cuando nosotros nos disfrazamos, ¿qué estamos haciendo? Hermano, no me engañes a ti mismo. No tiene que hacer de lo mismo. No aparentarle decirle que no le está. Y dice, usted la acaba de ver ahí. Dice que la palabra de Dios es una flecha. Cayó sobre él y lo llevaron a que fue el lloro y hasta Jeremías lloró. Jeremías lloró. Usted le va a dar el final que Jeremías comenzó a llorar y a dar lloro porque el único que me ha dado una cosa para renovar el culto ya está haciendo. No estaba. Entonces, hoy por hoy, mi querido hermano, la constancia que debemos tener es aprender a oír al Señor. Para aprender a diferenciar entre la voz de Dios y entre la voz de la voz de Dios. Cualquiera que sea la posición tuya, tú debes preocuparte a aprender a escuchar a Dios. Porque nosotros cada día vamos a equivocar. Hay que estar ahí arrodillarnos del Señor, pedirle al Señor ayuda. No tomar decisiones apresuradas. Cuando tú tomas decisiones apresuradas, tú me rindo de mi error. Si Dios permite algo en nuestras vidas, es dejar que Dios concluya la verdad. Aprender a tener una comunión con Dios. Este joven murió joven porque no tuvo asesores propios que le ayudaran. Quizás hoy, mi querido hermano, puede ser la situación de nuestra vida. Cuando no somos asesorados con Dios, no hay obediencia. Y la obediencia es la que te garantiza que se puede ver. Cuando hay obediencia, hay gente, hermano, que quiere hacer lo que quiere. Hay gente que quiere hacerlo y postularse de alguna manera a hacer algo que no consulta a Dios. Y después comienzan a llorar y comienzan a sufrir. Pero no ha hecho Dios, no ha hecho claro Dios a través de sus profetas. No ha hecho claro. Ahora, volvamos otra vez a Jeremías, donde estaba, por favor. Era para que se diera cuenta un poco de lo que hoy por hoy nosotros podemos mirar a través de la palabra de Dios, lo que Dios quiere realizar en nuestras vidas. Ahora, mira el versículo 28. Y dirá, por tanto, esta nación no escuchó la voz del Señor su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad de la boca de ellos y fue cortado. ¿Qué es lo que pereció? La verdad. No escuchó. Ahora, cuando no escuchamos es porque no sabemos a quién escuchar. Cuando tú tienes el temor de Dios y sabes quién habla, te obedeces. Si habla Dios, te obedeces. ¿Cómo así, pastor? Hombre, la realidad es que cuando tú tienes que las cosas que tú ves y las cosas que tú examinas dentro de la sociedad o dentro de tu ministerio, debe estar de acuerdo al mensaje de la palabra de Dios. Si está fuera de la palabra de Dios, es difícil que nosotros lleguemos a un verdadero término de bendición de Dios. La palabra de Dios la guía de nosotros. El mensaje de la palabra de Dios la guía. Y no han perdido algo. Ahora viene el versículo 29. Por tanto, tu cabello, corta tu cabello y arroja sobre las alturas. Imagínate. ¿Qué significa
En hebreo cortaste el cabello. Dejar de ser, literalmente, dejar de ser consagrado. Dejar de ser un libro. Ya el pueblo estaba fuera de la cobertura de Dios o de la bendición de Dios. Yo no sé si usted se acuerda cuando Job le dieron la noticia. Dice, estaba yo en el campo, estaban tus hijos, y vino un viento y arrasó con tus hijos y los mató, y solo he quedado yo para darte la noticia. Y dice que Job rasgó su cabeza y lloró. Esto, ¿qué representa? Representa dolor, representa angustia de ver que la presencia de Dios quizá no está. Es urgente que la presencia de Dios mantenga cuando verdaderamente Dios nos ha llamado a ser bendecidos por Dios. Y eso ya el pueblo había dejado. Dejar la presencia. ¿Por qué? Porque quizás, hermanos, estamos por competencia. Esto no es competencia. ¿Sabe qué es esto? Consagración. Esto no es, yo compito con la iglesia, que la iglesia de Dios es mejor, que voy a competir con el ministerio de mi hermano, voy a competir con el ministerio que yo te digo, no, no es competencia. Esto es consagración a Dios. Dios levanta quien quiere. Y estoy seguro que aquí va a levantar gente poderosa. Me confío que Dios va a levantar, pero va a levantar gente humilde. Gente que no va a querer ser un valor. Y de pronto va a decir, ajá, ¿cómo me diste? ¿Cómo me diste? Te lo digo bien. No, la gloria será para Dios. Si predicamos bien y Dios bajó, la gloria será para Dios. Simplemente somos los instrumentos de Dios. Cuando nosotros hacemos esto por competencia, nos trae problemas. Y eso nos lleva al segundo principio, Salmo 73, versículo 1 en adelante. Salmo 73 nos lleva al segundo principio, donde Dios, a través de la palabra de Dios, comienza a hablar, y mire lo que dice. Ciertamente, pero ¿sabe por qué dice ciertamente bueno mirar? Porque dice de vuelta. O sea, los salmos no son una inspiración, sino experiencia vivida. Él vivió esa experiencia. Por eso dice, ciertamente bueno Dios para con Israel. Porque casi que para los limpios del corazón, no para todos, para los limpios del corazón. O sea, son los que pueden marcar la historia, son los que pueden decir algo poderoso y ser confirmado por lo que ellos ya han vivido. Ciertamente, no me dio primer carrera de los limpios. Hay una diferencia, que había un pueblo que estaba paralizado y él quería que fuera limpio. Y este hombre no se experiencia. Porque cuando a mí dice, casi, tú vayas a contar, casi se derribaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes. Tuve envidia porque creía que los reyes se competencia. Creía que yo soy valiente, yo soy un Dios, y soy una obradora de Dios, soy una Dios, y se están mirando, o sea, no están mirando a Dios, sino están mirando al vecino cómo le va, al otro cómo le va, y qué problema hay aquí, qué problema hay allá, y entonces va a jugar de nuevo. Estoy sirviendo a Dios, ¿qué está pasando? Esto no es para competencia, esto es para adorar. Llora a Dios y Dios sabrá, porque Dios no te ha anulado, Dios no ha perdido la vista de ti. Simplemente necesita que el que esté sirviendo a Dios, crea a Dios verdad. Crea a Dios verdad. Después a él, si la fe es genuina o simplemente él está haciendo un simulacro. Necesitamos ser gente genuina para servir a Dios. Es urgente que la iglesia de Dios se pare en la raya diciendo al Señor, ayúdame. Quiero servirte de corazón. Quiero decir, Señor, que tú eres el Dios. Y dice, casi se repara mis pasos, porque tú envidia de los arrogantes. Viendo la prosperidad de ellos, comenzó a mirar para otro lado. ¿Dónde tú ves nada? ¿Y qué hacían ellos? Servían los autos, era para comer y para llenar su diente de nada de estar pendiente de la presencia de Dios y de a que Dios le agradara la respiración. Que Dios le agradara el servicio de la oración. Eso debe preocuparle a Dios y debe preocuparle a usted. Aunque seamos torpes,
Sin embargo, lo que debe abrir nosotros es sinceridad de corazón. ¿Y qué nos dice? Por favor. Imagínate. O sea, su mirada estaba donde estaba en los demás, no estaba en el Señor, se estaba desviando. Y cuando nos desviamos y empezamos a mirar todo lo que hoy nos sucede alrededor y comenzamos a comparar con nosotros, entonces estamos perdiendo el libro de la ilusión de Dios que nos ha. Ahora, él reconoció en un momento para ver un poco el Salmo. Versículo 1. Y yo estaba dormido, ¿qué pasaba conmigo? Y yo estaba como el sueño que despierta. Quizás si no me levanta, yo estaba dormido. Y eso nos indica también. Allá en la segunda carta de Corintios, el Dios del siglo se vuelve entendimiento a los incrédulos para que no le resplandezca la luz de los libros, la cual es la imagen del Señor Jesucristo. Entonces, el mundo, cuando tú pones la fe de Dios, cuando tú pones la mirada del mundo, va a estar ciego. Va a estar ciego. No va a saber lo que va a hacer. No le va a tener una vida, no va a nada. Yo soy como lo que despierta, si el Señor lo despierta. Estaba dormido, estaba anestesiado. Pero no anestesia la mente de la persona y va a creer que lo que está haciendo es la vida. Y no es así. Porque Dios quiere traerte a libertad. Dios quiere traerte a bendición. Dios está enredado. Mire el versículo 21, por favor. ¿Verdad? Oye, se llenó amargura de alma. Porque verdaderamente yo estaba equivocado. Si no me das cuenta, Señor, mi amargura de alma. Porque verdaderamente estaba equivocado. ¿Cuál era mi condición en ese momento? Si Dios me despierta, si Dios no me llama y me toca, oye, estás perdiendo la presencia, estás adorando, pero hay algo importante que has dejado de hacer, la presencia de Dios. La presencia de Dios es el mejor día de Dios. Y yo les digo, por favor, tan todo me cayó que no entendía. Y yo era todo que no entendía. Se da cuenta que si no despierta, estaban despreciados. Menos mal que el enfoque del Señor lo hizo despertar. Él no quiere despertar a su iglesia. Dios quiere despertar a su iglesia para que se levante y vea aquel de los recibimientos que tiene venido y viene eterno. En todo el crucido. Y no levantarse de lugar. Hoy Dios te levanta a través de su presencia. A través de su palabra. ¿Usted me dice? Por favor. Gracias a Dios. A pesar de todo, hoy puede verlo cambiando por primero. Y por eso es que lo llamamos. Aleluya. Aleluya. No es diario porque el buen consejo es de la forma. En cambio nosotros, aleluya. La mía es el único consejo. Por eso es que aprender a escuchar la voz de Dios. Cuando tú escuchas la voz de Dios, interesa la escucha y el consejo de Dios. Cuando no me interesa nada de lo que Dios le escucha, el consejo de Dios. Y comenzó el hombre a levantar el tema. Por favor. Entonces comenzó a ver la verdad de Dios. ¿Se acuerdan, hermano? Que a veces no tenemos la gloria de Dios porque falta algo. Quizás a veces nos conformamos. Nosotros somos más de conformismo que tener algo, tener el poco grande. Que tiene que tener todo a la vez. Las bendiciones de Dios todas a la mano. Y está ahí servida. El Señor Dios, me gusta a mí, todos los que están cansados y cargados, yo lo haré descansar. Llevar todo el problema y el mundo sobre vosotros. Primero a ligera la carga. Yo no ligera. Entonces yo no puedo, yo tengo que olvidar. Él es el que me ayuda, pero algo yo quiero suceder en mi vida para que eso suceda. Yo quiero llevar la realidad del Señor. Dios ha traído, pero necesita hoy de ese ministerio de ser aprobado. Pero claro que Dios necesita de ese ministerio de aprobado. Pero sí, Dios necesita de ese ministerio. No te llevamos un enfoque duro para eso, ¿verdad? Entonces, los problemas que hoy suceden en tu vida, ha
pasado en nuestra vida, para ver tu verdad que te has prohibido. O simplemente te quejas, o simplemente estás ahí y te devuelves. El niño que se devuelve, me salió la vida. Dice, yo necesito desarrollar mi carácter de él y cada día. Y eso me lleva al tercer principio. El libro de San Marcos, capítulo 10, versículo 32. San Marcos, capítulo 10, versículo 32. Mira lo que dice, por favor. Dice, iban al camino, subiendo a Jerusalén. De ahí venía los de Jerusalén. ¿Saben si me encontré con el libro de Jerusalén? ¿Saben estaba rodeado de Jerusalén? Tenía todos los romanos estaban custodiados, estaba abajo del régimen romano. Y el Señor iba subiendo para allá, para llevar la autoridad de Dios y la verdadera, la verdadera, iba a los discípulos, iba a Pedro con él, iba a todo el pueblo. Sigue leyendo, y comenzó a decir, Pedro, ¿qué nos dice, hermano? Le enseñé con él, se asombraron el carácter de Dios, la posición que tenía, pero que yo. O sea, estaban asustados. Y este es el momento de probar a Dios. Este es el momento de probar cuáles son los que tienen el carácter de llegar hasta la última consecuencia de las cosas del mensaje de Dios. Y se iba con miedo, que era miedo, ¿verdad? Iba con él. ¿Y qué nos dice, por favor? Aleluya. ¿Cómo te parece? Hay una vida sobre una prueba de fuego y el de verdad. O se regresa o avanza. Pero el Hijo del Hombre va a ser entregado. Hay un que va a ser entregado por el ministerio de el ministerio de tuyo, la prueba de Dios, es probado por Dios. Cuando el ministerio tuyo verdaderamente está trabajado por Dios, esto no va a venir por Dios, va a haber dificultad. Va a venir verdaderamente si tú verdaderamente vas a servir a Dios sin perder su confianza. Y necesitamos que Dios esté con nosotros, la presencia de Dios con nosotros, para poder avanzar. Pero iban llevando la misión a Jerusalén. Iban subiendo a Jerusalén. Y al subir a Jerusalén, a pesar de todo eso, quizá el ejército romano que había se estaba extendiendo. Había una guarnición a la entrada y a la salida de la isla, y el Señor lo entregó. Porque hay momentos donde Dios prueba tu ministerio. Hay momentos donde Dios quiere saber si verdaderamente tú eres vendido o te arrepientes. O avanzas y verdaderamente entregas la posición que Dios te dio, o no. Pero van a surgir tantas cosas, suben tantas cosas en nuestra vida, sube el pueblo exterior, pero ahora, él me ha dicho, Señor, yo he dejado todo por ti. Versículo 21 de la ley. Señor, yo he dejado todo por ti. Mira lo que dice el versículo 28. Oiga, ¿y qué más le dice el Señor? ¿Qué le dice el Señor? Que no hay ninguno que haya dejado casa, hermano, padre, madre, o mujer, hijos, tierra, donde y el evangelio. Oye, no hay nadie, por eso no hay nadie que la vamos a probar. Verdaderamente, ¿cuál es el que va a avanzar y decir que vamos a ayudar a traer uno de nosotros? Y usted se da cuenta de cuando uno le encanta, un poco de temor. Pero ¿sabe una cosa? ¿Cómo avanza tú? Como usted, es que tenga la mejor compañía. Y la mejor compañía lleva con ellos en la base. Aunque pase lo que pase, tu padre y tu madre te abandonarán al Señor Jesucristo no te abandonará. El Señor Jesucristo es permanente para siempre. El Señor Jesucristo estará ahí siempre, siempre y cuando hay una posición de servicio de la vida de nuestro corazón. Decirle, Señor, yo quiero servirte de corazón. Delante de corazón. Van a surgir tantas cosas porque de alguna manera algunos de ellos saben que veían
En ese tiempo Dios iba a establecer su reinado en la tierra. En el versículo 35 de ahí. Y entonces aquel cual hijo de Zebedeo se le acercaron diciendo: Maestro, queremos que hagamos lo que queremos. Yo le digo: ¿qué queréis? Que hagáis. Y ellos dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a la derecha y uno a la izquierda. Nada más que petición querida. Porque es que a veces, hermanos, estamos en vez de ver por competencia, vamos a tratar de comer popular y hacerlo superior a eso. Yo quiero que concédenos esta petición. Y le digo: la verdad que quiere. Y yo le digo: no concedo. Y le digo: mira, hay algo importante que te voy a ver. Esto no es que yo te lo diga. Esto es la que Dios se lo ha asignado. Qué bueno que Dios sea quien nos asigne el ministerio. Qué bueno que sea Dios quien nos haya elegido como servidor de Dios. Dios arreglará las cargas, Dios arreglará las cosas. Pero yo digo que Dios quiere ser bendecida, no sea yo quien lo construye, no sea yo quien quiera hacer. Y porque la ¿con qué beneficio? ¿Con qué objeto? ¿Con qué función puede hacer? Hoy nosotros entendemos, mi querido hermano, que Dios estaba para anunciar la verdad. Y dice el versículo 32: entonces Jesús le dijo: ¿sabéis lo que pedí? Pedí saber el vaso que yo debo debe ser bautizado. En el bautismo que yo soy bautizado. O sea, si quiero que sea bautizado, ¿lo van a hacer? ¿Qué representa eso? Representa que cada vez que nosotros llegamos al ministerio vamos a tener dificultades. Vamos a tener situaciones difíciles, pero vamos a ver cómo lo enfrentamos. Vamos a ver con qué deseo vamos a avanzar. Y mire el versículo que viene, por favor, el 29. Y dijeron: podemos. Y Jesús le dijo: a la verdad, el vaso que yo bebo, beberéis. Con el bautismo que yo soy bautizado, será bautizado. Porque los problemas para el creyente no nos van a ser constantes. Pero tú debes saber sortearme, querido padre. No hay un evangelio de verdad, genuino de verdad, que no tenga problemas. Porque el mundo choca contra él. Porque de verdad es genuino, es constante, es verdaderamente fiel a Dios. ¿Sabe qué necesita Dios? Gente fiel. Gente que aprenda a oír la voz de Dios. Gente que diga: aquí estoy, Señor, para hacer. Aquí estoy yo para llevar tu mensaje, no importa lo que cueste. Es necesario, mi querido hermano, que en este tiempo la iglesia se levante como autoridad y se levante con poder y autoridad. Y yo le digo: bueno, sentarme a la derecha y sentarme a la izquierda, ¿qué nos hablan? Cuando ellos vieron eso, ¿qué pasó con ellos? Comenzaron allí a enojarse. Se da cuenta que el propósito de ellos, cuando dijeron: ¿qué queremos hacer? Había una actitud negativa y comenzaron a enojar, comenzaron a ponerse de lado. Porque hay una cosa de cuando yo no logro el objetivo, ni quiero, ni morir. Porque es mi deseo, no es el deseo de Dios. Y el Señor comienza a decirle: mira, en el reino de los cielos no es así como los gobernantes normales, que quieren servir y someter a todo el mundo. En el Dios no es así. En el Dios, el mayor sirve al menor. Tiene que ser servidor, servir el ministerio de Dios, un ministerio de servicio, un ministerio que está entregado a servir, un ministerio que está entregado a llevar el mensaje de Dios. No es así. Es la diferencia de un ministerio que haga popular a una persona a la iglesia. El ministerio de popular a Dios es un ministerio de amor, un ministerio de compasión, un ministerio de interés que solamente sirva a Dios. No es un interés de poder. Ahí comenzó Dios a decirle todas estas cosas. Cualquiera quiere ustedes ser menor o mayor, quiere ser menor. En el reino de la vida. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. El Hijo del Hombre vino
a servir, no ser servido. Esa es la diferencia del ministerio que Dios quiere en su iglesia. Que aprenda a oír la voz de Dios, que salude al hermano con cariño, que le dé al hermano verdadera hermano, que te asiente de Dios y de la Señor, porque usted está en el espacio de Dios. Esto no es mío, esto es del Señor. Esto es lo que Dios quiere usar. Y que el hermano se sienta en armonía, se sienta en paz, se sienta verdaderamente formado en que aquí se respira la bendición de Dios. Y cuando se respira la bendición de Dios, hermano, no importa que nosotros seamos fuertes. Lo interesante es que tenemos un corazón puro. ¿Qué hacemos tener tantas cosas y tantas familias y tantas cosas y seamos hipócritas, seamos arrogantes, seamos de alguna manera impetuantes, sino que seamos unidos, que seamos verdaderamente hermanos? Eso es la verdad de Dios. Necesitamos que la iglesia se levante. Yo quiero hoy, en esta mañana, nuevamente pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, perdón. Debemos ser limpios. Vamos a orar y pedirle a Dios que se le pide. Vamos a orar y decirle a Dios que nos ayude. Y voy a orar también por la petición de los hermanos y de las hermanas. Si usted y yo nos unimos en esta mañana al Señor y decirle, Señor, ayúdame. Quiero orar por usted con bendición en mi corazón. Quiero orar por usted con bendición en mi corazón. Si nos unimos en eso, si usted tiene hoy su ministerio y tiene hoy quiere que Dios se lo levante, vamos a unirnos en esta mañana, juntos. Y vamos a pedir a Dios, si nos voy a decir que se van a romper las cápsulas, se rompen las ataduras. Usted tiene que ir su deseo, póngase al Señor en esta mañana. Pedimos que la presencia de Dios esté, le permitamos oír la voz de Dios. Si hay una enfoque en nuestra vida y el Señor perdona. Y ahí, comienza a dar el momento y el Señor perdona.